El sonido del cristal chocando contra el mármol fue lo único que perforó el silencio helado. No fue un accidente. Fue mi suegra, Carmen, deslizando deliberadamente mi copa de agua lejos del borde de la mesa de Navidad. Un gesto tan sutil, tan lleno de intención tóxica, que nadie más en la sala lo notó. Solo yo y mi hija, Clara. La casa de Carmen, que era más una mansión opulenta y fría que un hogar, olía a pino artificial y a la mezcla empalagosa de su perfume caro y coñac añejo. Las luces del árbol parpadeaban, arrojando reflejos dorados sobre los cubiertos de plata pulida que no se habían tocado en un año. Pero el calor de la celebración no existía. Solo existía el control. Eran las 3 de la tarde del 24 de diciembre. Habíamos llegado a la hora exacta que Manuel, mi esposo, había insistido. Ni un minuto antes, ni un minuto después, Ana. A mi madre le gusta la puntualidad. Es una cuestión de respeto. Clara, que entonces tenía solo 6 años, llevaba un vestido de terciopelo rojo que yo le había cosido. Estaba nerviosa, pegada a mi pierna, mirando con ojos grandes la enorme mesa de caoba maciza, extendida como un campo de batalla recién preparado. Había 18 sillas. 17 estaban ocupadas o reservadas con tarjetones de caligrafía elaborada. Nos acercamos a la cabecera, donde Carmen, una mujer de estructura ósea fuerte y una sonrisa permanentemente condescendiente, dirigía la orquesta familiar de parientes distantes y silenciosos. «Manuel, querido, qué bien que has llegado», dijo Carmen, ignorándome activamente mientras besaba a su hijo en la mejilla, dejando una marca de pintalabios rojo brillante. Manuel se relajó inmediatamente bajo el halo de aprobación materna, su columna vertebral usualmente tensa, ahora blanda. «Mamá, hemos traído a Clara», dijo Manuel, con un tono que sugería que Clara era una mascota recién adoptada que esperaba aprobación. Carmen se giró lentamente hacia nosotras. Sus ojos fríos y grises como el acero se posaron primero en mi hija y luego en mí. Su mirada era un peso que me empujaba hacia abajo, un recordatorio constante de que éramos toleradas, no bienvenidas. «Clara, mía, qué grande estás», dijo con una voz que carecía de dulzura, más bien inspeccionando un producto defectuoso. «Ana, ¿por qué tardaste tanto? El primer plato ya está servido». «Llegamos a la hora pactada, Carmen», respondí, tratando de mantener mi voz firme. Fue entonces cuando la humillación se materializó, no con un grito, sino con la quietud calculada de una matadora esperando el golpe final. Carmen tomó 2 de los tarjetones de nombre de la mesa, el de tío Fernando y el de tía Elena. Los movió juntos, dejando un hueco mínimo. «Manuel, te sentarás aquí, al lado de tu primo Eduardo. Eduardo está negociando la compra de unas tierras y tu conocimiento de finanzas podría ser útil». Ella le indicó un asiento de honor. Manuel asintió, visiblemente complacido por la atención y el reconocimiento. Me dejó sola. «¿Y nosotras, Carmen?», pregunté, la boca ya seca. Busqué desesperadamente el asiento vacío, el único asiento. Carmen miró la mesa. Se encogió de hombros, un movimiento de desinterés casual que me destrozó el alma. «Oh, Ana, parece que ha habido un error logístico. Contamos con 18, pero con Manuel en la cabecera, solo queda este sitio». Señaló el pequeño hueco entre el tío Fernando y la tía Elena, y es demasiado estrecho para que Clara pueda comer cómodamente con todos los platos. Mi corazón empezó a latir con una fuerza que resonaba en mis oídos. Era un sitio, un solo sitio para 2. «No importa, Carmen», dije, tratando de tragar mi orgullo. «Puedo sentarme de lado o podemos turnarnos para sostener el plato de Clara». La sonrisa de Carmen se amplió, pero era una sonrisa de triunfo cruel. Se inclinó ligeramente, asegurándose de que solo yo escuchara la última parte. «No, no, querida, la dignidad de la mesa es importante. Ya sabes cómo son las tradiciones en esta casa. Si tú te sientas, Clara estará parada, y eso sería una descortesía para el resto de los invitados. Y si Clara se sienta, tú, bueno, eres la anfitriona temporal, pero no la titular.
No podemos improvisar. La palabra clave, improvisar. Ella estaba diciendo que yo no era lo suficientemente digna para improvisar en su mesa. Miré a Manuel. Él estaba ya charlando con su primo Eduardo, girado de espaldas. Su silencio no era inocencia, era complicidad activa. Él había visto la escena, pero se había negado a intervenir. Prefería el calor de la aprobación de su madre al sufrimiento de su esposa e hija. Clara, sintiendo la tensión, tiró de mi abrigo. «Mami, ¿dónde comemos el pavo?», preguntó con un murmullo infantil que rompió el último muro de mi compostura. Carmen levantó la voz para que todos escucharan, transformando la humillación personal en un espectáculo público de caridad malentendida. «Qué pena, Ana. Tienes que entender. Es un evento formal. No podemos desorganizar el sitting. ¿Por qué no te llevas un plato y se lo sirves a la niña en...?» Hizo una pausa dramática buscando el lugar más desolado de la mansión. «En la casa de huéspedes. Es grande y seguro que está calientita». La casa de huéspedes. La casa de huéspedes era en realidad nuestra casa, el palacio vacío que habíamos comprado con el dinero que yo había sacrificado, pero que, legalmente, gracias a la astucia de Carmen, aún no estaba totalmente a nuestro nombre. Estaba a unos cientos de metros, desolada y casi sin muebles, esperando que Manuel terminara sus negociaciones para equiparla. Me entregó una bandeja de plata, reluciente y cruelmente pesada, con 2 porciones de pavo ya cortadas y secas, y 2 cucharadas de puré. «Feliz Navidad, querida. Asegúrate de volver antes de las 11 para los villancicos. Pero entra por la puerta de servicio, no queremos molestar a los invitados», concluyó Carmen, volviendo a su asiento como si acabara de ganar una partida de ajedrez. Salí de esa mansión con Clara de la mano, la bandeja de plata quemándome los dedos y un frío que no venía del invierno, sino de la traición y la vergüenza. Mientras caminábamos por el césped nevado hacia la casa oscura y sin vida, Clara miró hacia atrás. «Mami, ¿por qué la abuela dijo que no cabíamos en la mesa de Navidad?». No pude responder. Solo pude apretar la mano de mi hija y prometer en silencio, en medio de la negrura de aquella Nochebuena, que nunca, jamás volverían a hacernos sentir invisibles. Ese fue el día en que mi corazón se endureció por completo. Fue el día en que la balanza entre el sacrificio y la justicia se inclinó de forma violenta hacia la venganza. Para entender la magnitud de la humillación de aquella Navidad, deben comprender el precio que yo pagué por estar en la órbita de esa familia. No fue solo emocional, fue financiero, existencial. Conocí a Manuel en un momento de mi vida en que buscaba estabilidad y quizá ingenuamente amor verdadero. Yo era una arquitecta prometedora, hija única de profesores universitarios que me habían dejado un legado modesto pero seguro. Una pequeña casa adosada en las afueras de la ciudad, libre de hipotecas. Era mi ancla, el recuerdo tangible de mi niñez feliz. Manuel era atractivo, charlatán y venía envuelto en el aura de una riqueza familiar antigua, o eso creía yo. Carmen había tejido una narrativa de prestigio y éxito que, como descubrir lentamente, era solo una fachada hábilmente mantenida. El primer año de matrimonio fue una burbuja. El segundo, la burbuja empezó a mostrar grietas. Manuel no trabajaba con la disciplina que prometía, sus inversiones eran erráticas y pronto se convirtieron en algo mucho más oscuro. La verdad salió a la luz hace 2 años, justo después del nacimiento de Clara. Una tarde encontré a Manuel temblando en el despacho, el rostro cenicio. Había una carta abierta sobre el escritorio, sellada por una notaría. «Ana, necesito hablar contigo, es urgente», me dijo con la voz apenas audible. Me contó la historia, no como una confesión, sino como un lamento egoísta. Manuel había desarrollado una adicción al juego, un pasatiempo que había escalado desde el póker con amigos hasta las mesas de alto riesgo en casinos clandestinos. La deuda era de 248.000 euros. 248.000 euros. Esa cifra se grabó a fuego en mi mente. Era más de lo que ganaría en 5 años. Y lo peor, era dinero que había pedido prestado a prestamistas peligrosos.
Su vida corría peligro. «Tenemos que decírselo a tu madre», decía con la esperanza de que Carmen, la mujer que presumía de la fortuna familiar, interviniera. Fui con Manuel a la mansión de Carmen. Ella escuchó el relato con la frialdad de una banquera. Cuando Manuel terminó, Carmen se recostó en su sillón de cuero y suspiró. «Manuel, eres un adulto. Estoy decepcionada, completamente decepcionada. Mi capital está invertido. No voy a desinvertir millones para cubrir tus indiscreciones», declaró. Manuel suplicó, yo rogué. Carmen se mantuvo firme. Pero luego su mirada se posó en mí y vi el brillo del cálculo en sus ojos. «Sin embargo», dijo lentamente, «hay una solución. Ana, tu casa, la casa de tus padres, ¿está libre de cargas?». El estómago se me hundió. Sabía a dónde iba. «Sí», respondí con un hilo de voz. «Perfecto. Venderás esa casa. Es un activo ilíquido que podemos monetizar rápidamente. La tasación más reciente que tengo del barrio debería cubrir los 248.000 euros con creces. Usaremos ese dinero para saldar las deudas de Manuel». Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Era un chantaje implacable. Era mi herencia, mi seguridad. Si no lo hacía, Manuel moriría y yo me quedaría sola con Clara y con una ruina emocional. Manuel me miró con una súplica desesperada, una mirada que me convenció, en ese momento de debilidad, de que si lo salvaba, él me amaría por el resto de su vida. Acepté. Fue el mayor error financiero y emocional de mi vida. La venta de la casa fue rápida y dolorosa. Recuerdo la firma en la notaría, las manos temblorosas al transferir la suma exacta de 248.000 euros. Pero aquí es donde entra la astucia de Carmen. Ella insistió en que el dinero no fuera directamente a los prestamistas, sino a una cuenta mancomunada de emergencia que ella gestionaría para asegurar que el pago se hiciera ordenadamente y sin levantar sospechas. «Es por tu protección, Ana», me había dicho con dulzura venenosa. «Para que nadie sepa que has sido tú quien ha salvado a mi hijo. Te debo un favor». El resultado de ese dinero fue que Carmen ayudó a Manuel a comprar una nueva propiedad, la Casa de Huéspedes, una mansión vacía en las afueras que Carmen compró a un precio bajo, pero que debido a la burocracia y las supuestas complicaciones legales de la familia, quedó registrada bajo una figura legal ambigua que requería la firma final de Manuel, pero que le daba a Carmen un control significativo sobre la propiedad como garante. Nos mudamos a esa casa. Yo había sacrificado todo para pagar las deudas de mi marido, solo para vivir en una casa que no era realmente mía, vigilada de cerca por la sombra financiera de mi suegra. Mi sacrificio me había comprado un billete para un infierno de oro, una vida de servidumbre disfrazada de matrimonio de clase alta. Y lo peor de todo, Manuel, una vez liberado de la presión de la deuda, volvió a ser el niño mimado e inútil de su madre. Mi acto de amor se convirtió en la prueba de que yo era inferior, la mujer que había tenido que vender su humilde propiedad para salvar a la grandiosa estirpe. Mi infiltración había sido completada. Estaba dentro del castillo, pero como una prisionera de guerra, despojada de mis armas y mi dignidad. Después de la humillación de la Navidad, pasé las siguientes semanas en un estado de entumecimiento resentido. Clara y yo comimos aquel pavo seco en la desolación de la sala vacía, y esa imagen se convirtió en mi combustible. En casa, Manuel se comportaba como si el incidente navideño nunca hubiera ocurrido. Si yo sacaba el tema, él se encogía de los hombros. «Ana, ¿por qué dramatizas? Mamá solo quería mantener el protocolo. No es personal, es como son las cosas». Su pasividad era un cuchillo retorciéndose en la herida. Yo era invisible para él, o peor, era un inconveniente que amenazaba su comodidad. Me había transformado en una empleada doméstica de lujo que gestionaba el mantenimiento de la casa vacía de Carmen. La vida se volvió una rutina agotadora de recibir instrucciones de Carmen, gestionar las pocas pertenencias que teníamos y ver cómo Manuel pasaba horas en su despacho, supuestamente trabajando en su
Próximo gran negocio. Una tarde de febrero, estaba limpiando el despacho de Manuel, un acto de domesticidad que me repugnaba pero que me daba acceso a información, cuando encontré un documento impreso descuidadamente al lado de la papelera. Era un borrador de un correo electrónico. El asunto decía: respuesta a proceso de reestructuración de activos, la Casa del Olivo, nuestra residencia actual. Mi corazón dio un vuelco. El cuerpo del correo estaba dirigido a un abogado fiscalista de la familia, un tal señor Vargas, y la remitente era Carmen. Leí las líneas una y otra vez, la incredulidad convirtiéndose en un frío terror. Necesitamos asegurarnos de que la figura de Ana sea eliminada por completo de la titularidad antes de que la escritura final se inscriba. La mejor ruta es argumentar que los 248.000 euros que ella aportó hace 2 años no fueron para pagar las deudas de Manuel, sino un préstamo personal que le hicimos para que pudiera invertir en la propiedad. Préstamo que ahora está en mora y que por lo tanto anula su porcentaje de participación. Ella firmó el recibo inicial como contribución voluntaria al Fondo de Seguridad, lo cual nos da margen. Asegúrate de que parezca que ella está fallando en su deber financiero, no que la estamos despojando de su capital. Me congelé. El Fondo de Seguridad era la cuenta mancomunada que Carmen había usado para ordenar el pago de la deuda de Manuel. Ella no solo se había quedado con mi dinero, sino que lo estaba usando como palanca legal para despojarme de la única propiedad que me quedaba, incluso si estaba vacía. Lo peor vino en la siguiente línea, una respuesta de Manuel al pie del correo, un reenvío descuidado. Mamá, ¿estás segura de que esto aguantará un escrutinio? Sabes que Ana es inteligente. La respuesta de Carmen, en un hilo de respuesta anterior que había sido borrado parcialmente, pero que aún se podía recuperar del caché, era la más devastadora de todas. No te preocupes, Manuel. Ella ya se sacrificó por ti. Sabe que si habla, pongo fin a tu mesada y a tu negocio fantasma. Ella es inofensiva mientras crea que te está protegiendo. Además, ¿quién le va a creer a una mujer que vendió su casa familiar por la gran inversión? La traición era total. No solo me había traicionado Manuel al ser pasivo, sino que activamente estaba colaborando con su madre para robarme legalmente. Los 248.000 euros no habían salvado un matrimonio, habían financiado mi propio despojo. Me senté en el suelo frío del despacho sintiendo cómo se desmoronaba todo. No era una cuestión de dinero, sino de la violación sistemática de mi confianza y dignidad. Me habían engañado, me habían humillado y ahora me iban a dejar en la calle con mi hija usando mis propios recursos como arma. Pero en esa oscuridad descubrí la vulnerabilidad fatal de Carmen y Manuel, su arrogancia. Ellos creían que era estúpida, que era inofensiva. Creían que mi amor por Manuel, aunque fuera la sombra de lo que fue, me mantendría en silencio. Y lo más importante, habían dejado un rastro de papel. Carmen, siempre preocupada por la legalidad, aunque corrupta, estaba insistiendo en transferencias bancarias y recibos para todos los movimientos, creyendo que su posición social le permitiría manipular el contexto de esos documentos. Pero esos documentos eran mi salvación. Me levanté del suelo. Las lágrimas no vinieron, solo una calma fría y asesina. La Ana que había vendido su casa por amor había muerto. Había nacido una nueva Ana, la arquitecta de la venganza legal. Mi misión ya no era recuperar mi matrimonio, sino recuperar mi vida, y para eso necesitaba meterme aún más en su juego. A partir de ese día, mi vida se convirtió en una performance de alta dificultad. La clave era fingir el colapso. Necesitaba que Carmen y Manuel creyeran que la humillación navideña y la presión financiera me habían quebrado emocionalmente. Actué como la esposa que empieza a perder el control. Descuidé mi apariencia, suspiré mucho, me mostré más sumisa y asustada que nunca. Cuando Carmen me llamaba para darme instrucciones humillantes, yo asentía con voz temblorosa. «Sí, Carmen, lo haré enseguida. Discúlpame, estoy un poco distraída», murmuraba. Ellos lo interpretaron como la capitulación final. Vieron a una mujer rota, lista para ser desalojada.
Mientras tanto, en secreto, yo estaba construyendo mi caso. Lo primero fue contactar a un abogado especializado en derecho matrimonial y fraude corporativo. No podía ser un abogado conocido de la ciudad, ya que Carmen tenía influencia en todos los círculos sociales. Necesitaba discreción total. Encontré a la doctora Elena Herrera, una abogada brillante de una ciudad vecina, conocida por su ética implacable y su habilidad para destapar fraudes familiares complejos. La primera reunión fue en un café anónimo, lejos de nuestra zona. Le conté toda la historia: la deuda, la venta de la casa de mis padres y la transferencia directa de los 248.000 euros a la cuenta mancomunada de Carmen y el correo electrónico de reestructuración que me despojaba. La doctora Herrera me escuchó pacientemente. «Ana, esto es fraude de libro. Están usando la coacción emocional, el riesgo de vida de Manuel, para que usted venda su propiedad y luego están redefiniendo ese capital como un préstamo impagado para despojarla de la titularidad futura. La clave es el rastro del dinero y la prueba de que el capital era para la deuda de Manuel y no para una inversión suya». Le mostré el extracto bancario de la venta de la casa de mis padres y la transferencia directa de los 248.000 euros. «Esto es bueno», dijo la doctora Herrera. «Ahora necesitamos que su esposo o su suegra admitan de manera clara que ese dinero era para la deuda de juego». Mi segunda fase de planificación comenzó: la recopilación de pruebas incriminatorias. La casa que habitábamos, la Casa del Olivo, era enorme y estaba semivacía. Usé esto a mi favor. Instalé discretamente, siguiendo el consejo legal y verificando las leyes de grabación de nuestro estado que permitían grabar conversaciones si uno de los participantes era consciente, una grabadora de voz de alta calidad en el despacho de Manuel, escondida detrás de un panel de madera que yo misma diseñé. Empecé a documentar cada interacción. Cada vez que Carmen llamaba a Manuel para discutir la venta final de la casa y mi exclusión, yo me aseguraba de estar cerca, fingiendo estar haciendo la limpieza o jugando con Clara en otra habitación. El tesoro vino una tarde, cuando Carmen vino a inspeccionar la casa. Estaba particularmente agresiva ese día. Yo estaba en la cocina, escuchando a través del intercomunicador activado en el despacho, que ahora servía como monitor de audio. Carmen, voz alta, resonando. «Manuel, he hablado con Vargas. Ya está todo listo. El papel de Ana se reduce a la firma de no objeción. Cuando esto esté hecho, el banco estará feliz de reestructurar la hipoteca a mi nombre como avalista, y tú podrás liquidar a Ana con una pequeña suma, digamos 10.000 euros. Es más que suficiente para una mujer que viene de donde ella viene». Manuel, voz nerviosa. «Mamá, ¿no crees que 10.000 es poco? Ella sacrificó mucho. Los 248.000... Sacrificó. Ay, Manuel, eres tan ingenuo. No sacrificó nada. Hizo lo que tenía que hacer para salvar a su marido, y ese dinero ya pasó a ser nuestro capital de riesgo. Ella no tiene derecho a nada. ¿Crees que un juez va a creer que vendió la casa de sus padres por un simple capricho de juego? No, es un préstamo y punto». Y luego la línea de oro, el golpe final que la doctora Herrera necesitaba. Además, si se queja le recuerdas que sabemos perfectamente dónde se metía a jugar y que si vuelve a hacerlo, ella será la responsable. Dile que la protegemos al dejarla fuera de esto, dile que es por su bien. Eso siempre funciona con las mujeres sentimentales. Esa grabación, clara y nítida, donde Carmen detallaba el fraude, redefinía mi capital como un préstamo impagado y revelaba la coacción emocional, era mi munición de oro. Seguí recolectando fotografías de las transferencias, copias de las minutas de la notaría original, capturas de pantalla de los correos borrados y el rastro de la deuda original de Manuel. El plan estaba listo, solo faltaba el momento perfecto para detonar la bomba. Carmen, con su habitual necesidad de control y espectáculo, me dio la fecha. A finales de marzo, Carmen organizaría un almuerzo familiar en nuestra casa, la Casa del Olivo. Un almuerzo para celebrar la estabilidad financiera de Manuel y, en realidad, para forzarme a firmar los últimos documentos de no objeción que me sacarían de la propiedad. Ella quería un espectáculo de sumisión. Yo le iba a dar un espectáculo de justicia.
La mañana del almuerzo de celebración, el 29 de marzo, me desperté con una sensación de paz que no había sentido en años. Era la calma antes de la tormenta. Vestí mi mejor traje de negocios, el que usaba antes de que mi vida se convirtiera en una farsa doméstica. Clara estaba con una amiga, lejos del desastre inminente. La casa del Olivo aún estaba casi vacía, lo cual era simbólico. Carmen había insistido en un catering caro y camareros contratados para que yo no tuviera que esforzarme, es decir, para asegurarse de que el evento fuera completamente suyo. Los invitados llegaron: Manuel, Carmen, el abogado Vargas y 2 tías y un tío que siempre servían de coro griego para la matriarca. El ambiente era artificial. Carmen, radiante, presidía una mesa plegable cubierta con un mantel de lino, lista para la celebración. El almuerzo transcurrió con la habitual tortura de microagresiones. Ana, qué bien que al menos Manuel tiene la casa en orden. ¿Sigues haciendo esos pequeños dibujos para proyectos de reforma? Es un hobby encantador, dijo la tía Elena, minimizando mi carrera de arquitecta. Yo sonreía débilmente. Es un buen pasatiempo, sí. Manuel no me miraba. Estaba exultante, bebiendo champán, convencido de que su madre lo había salvado de su esposa inútil. Llegó el momento del postre. Carmen carraspeó, golpeó su copa con una cuchara y se puso de pie. Familia, estamos aquí para celebrar que Manuel ha demostrado una madurez financiera ejemplar. Ha pasado por momentos difíciles, pero con nuestra ayuda y la oportuna contribución de Ana, hemos podido asegurar su futuro y esta maravillosa casa. Ella me miró con una sonrisa depredadora. Y ahora, Ana, mi querido abogado, el señor Vargas, tiene unos papeles que necesitamos que firmes. Es la formalización de tu no objeción a la reestructuración de la propiedad que ahora pasa a estar totalmente administrada por Manuel y por mí, como garante de su estabilidad. Vargas deslizó una carpeta sobre la mesa. Era el documento final, el golpe de gracia. Manuel me miró, esperando que yo cogiera el bolígrafo y firmara mi propia sentencia de muerte financiera. Me levanté de mi asiento lentamente. El aire se hizo espeso. Ya no sentía el miedo, solo el peso de la justicia. Antes de firmar, Carmen, tengo una pequeña presentación, dije. Mi voz era tranquila, resonante, completamente diferente de la voz temblorosa que habían escuchado durante meses. Carmen frunció el ceño, molesta por la interrupción. Ana, esto no es una reunión de negocios. Firma y terminemos con esto. Oh, pero lo es, Carmen. Es la reunión de negocios más importante de nuestras vidas. Saqué mi teléfono del bolsillo y lo conecté a un pequeño altavoz Bluetooth que había escondido bajo el centro de mesa. Hace 2 años vendí mi casa, el único legado de mis padres, por 248.000 euros. Carmen insistió en que el dinero se depositara en una cuenta mancomunada para seguridad y para pagar la deuda de juego de Manuel. Aquí están los extractos de la venta y la transferencia. Deslicé copias impecables sobre la mesa. Carmen empezó a ponerse pálida. Manuel intentó agarrarme el brazo. «Ana, detente, estás armando una escena», sisió Manuel. Me quité su mano con un movimiento brusco. «No he terminado, Manuel. Esta escena la empezaste tú hace 2 años». Me dirigí a Carmen. «Usted, Carmen, está a punto de usar esos 248.000 euros para argumentar legalmente que yo le debo ese dinero como un préstamo impagado y que por lo tanto pierdo mi derecho a esta propiedad». El abogado Vargas estaba blanco. Sabía que las tácticas sucias de Carmen se basaban en la discreción, no en una confrontación pública. «Ana, estás equivocada. Estos son mentiras», espetó Carmen recuperando la compostura. «¿Mentiras?». Presioné el botón de reproducción del altavoz. El sonido de la voz de Carmen, nítida y cruel, llenó la sala vacía. «Carmen, grabación».
Asegurarnos de que la figura de Ana sea eliminada por completo de la titularidad. Ella firmó el recibo inicial como contribución voluntaria al Fondo de Seguridad, lo cual nos da margen. Asegúrate de que parezca que ella está fallando en su deber financiero, no que la estamos despojando de su capital. Manuel, grabación. Nervioso. Mamá, ¿no crees que 10.000 es poco? Ella sacrificó mucho. ¿Los 248.000? Carmen, grabación. Riendo. Sacrificó. ¡Ay, Manuel! Eres tan ingenuo. No sacrificó nada. Hizo lo que tenía que hacer para salvar a su marido. Y ese dinero ya pasó a ser nuestro capital de riesgo. Ella no tiene derecho a nada. Un silencio atronador se apoderó de la sala. Las tías y el tío, que habían sido el coro de Carmen durante décadas, se miraron con horror. Carmen se levantó de un salto, su rostro contorsionado por la rabia. «Apaga eso, es ilegal, es una manipulación». «No, Carmen, la doctora Herrera, mi abogada, le asegura que la grabación es legalmente admisible. Es una confesión de fraude, y no he terminado». Abrí otra carpeta. «Carmen, usted dijo hace unos meses que no había sitio para mi hija y para mí en su mesa de Navidad. Me expulsó a una casa vacía en la noche más familiar del año, usando el pretexto de un error logístico después de haber utilizado mi patrimonio para salvar a su hijo. Pues bien, esta casa dejará de ser la casa de sus negocios turbios y la casa de mi humillación». «¿Qué estás diciendo?», gritó Manuel. Saqué un último documento, una citación legal firmada por la doctora Herrera. Estoy diciendo que la doctora Herrera acaba de presentar una demanda por divorcio con una solicitud de disolución del régimen económico matrimonial basada en fraude, coacción y malversación de fondos. Dada la evidencia de que usted, Manuel, fue cómplice en el intento de despojo fraudulento y que los 248.000 euros de mi patrimonio fueron usados para salvarlo de deudas personales y no para una inversión matrimonial, la ley me otorga el derecho de reclamar una compensación sustancial. Señalé el documento. Esta es la parte interesante, Carmen. Su intento de cambiar la titularidad, usando mi dinero como una deuda inventada, constituye fraude financiero agravado, lo cual invalida cualquier derecho suyo o de Manuel sobre el capital aportado. Además, el juez ya ha emitido una orden de restricción que impide cualquier movimiento de activos relacionados con la Casa del Olivo hasta que el divorcio se resuelva. Ustedes querían que yo firmara mi rendición hoy. Pues bien, firmaré. Firmaré mi divorcio y mi libertad. Y usted, Carmen, tendrá que responder ante el fisco y ante la ley por la estructura de esta propiedad, porque ahora soy la testigo principal. Carmen se desplomó en su silla. Su cara era una máscara de derrota absoluta. Manuel intentó hablar, pero solo salían sonidos incoherentes. La trampa estaba cerrada. El golpe de gracia en la Casa del Olivo fue solo el comienzo de un proceso legal largo, detallado y brutal. La doctora Herrera fue implacable, y la arrogancia de Carmen fue su propia perdición. La base de nuestro caso se centró en dos aspectos legales cruciales: la coacción económica y la figura del fraude conyugal. La coacción económica fue demostrada con el testimonio de Ana y los extractos bancarios que mostraban que el dinero se transfirió bajo la amenaza de la deuda de juego de Manuel. La doctora Herrera argumentó que Ana no había aportado los 248.000 euros libremente, sino bajo una presión extrema para salvar a su esposo. El fraude conyugal fue el más contundente. El rastro del correo electrónico y la grabación de Carmen admitiendo que redefinirían el dinero como un préstamo impagado demostraron un intento consciente y planeado de privar a Ana de su capital. El abogado Vargas, ante la amenaza de ser implicado en el fraude, se retiró rápidamente, dejando a Carmen y Manuel sin defensa experta.
Las consecuencias legales específicas. 1. Restitución del capital con intereses. El tribunal determinó que los 248.000 euros debían ser devueltos a Ana inmediatamente, dado que el dinero había estado inmovilizado y se había usado como garantía para la Casa del Olivo. El juez ordenó que la devolución se hiciera directamente a través de una liquidación forzada de activos de Carmen. Liquidación de la propiedad, la Casa del Olivo. Este fue nuestro mayor triunfo. La doctora Herrera argumentó que al haber intentado defraudar a Ana utilizando la propiedad como vehículo y al ser Ana la única persona que había aportado capital limpio y trazable, los 248.000 euros, a Ana tenía derecho a una participación mayoritaria e inmediata en la liquidación. El juez dictaminó que dado que el resto del capital para la casa provenía de préstamos familiares y activos dudosos y que Ana había vivido allí bajo coacción, se le otorgaba la titularidad completa de la Casa del Olivo. Carmen y Manuel debían abandonar la propiedad en 30 días. El divorcio y la pensión compensatoria. El divorcio fue rápido. Manuel, al haber sido encontrado culpable de pasividad y complicidad en el fraude, no recibió absolutamente nada de los bienes de Ana. De hecho, debido a su dependencia financiera y la mala gestión que había provocado la crisis original, el juez le denegó cualquier pensión compensatoria, dejándolo completamente dependiente de su madre. Carmen, por su parte, tuvo que asumir los costos legales de ambas partes. Las consecuencias sociales y financieras para Carmen. La publicidad limitada del caso, aunque mantuvimos la privacidad de Clara, fue suficiente para dañar la reputación de Carmen en sus círculos elitistas. Más importante aún, la necesidad de liquidar activos rápidamente para devolver los 248.000 euros más intereses supuso un golpe significativo a su liquidez. Por primera vez en su vida, Carmen tuvo que rendir cuentas financieras, y su control omnipotente se resquebrajó. El día que Manuel y Carmen vinieron a recoger sus últimas pertenencias fue un espectáculo digno de verse. Entraron en la que solía ser su casa con rostros demacrados. Carmen me miró con un odio tan puro que casi podía saborearlo. «Te arrepentirás de esto, Ana. Has destrozado a esta familia por dinero», siseó. Yo estaba sentada en el salón, que ahora empezaba a tener algunos muebles nuevos, elegidos por mí, no por ella. Crucé las piernas. «Usted destrozó esta familia el día que me hizo vender la única cosa segura que tenía y luego intentó despojarme de la dignidad. Lo que está sucediendo ahora no es venganza, Carmen, es la factura de su arrogancia». Manuel estaba en la puerta, con la mirada perdida. No dijo una palabra, simplemente recogió una caja y se marchó. Se había reducido a una figura patética, un hombre que prefería el confort de ser hijo antes que la responsabilidad de ser padre y esposo. Cuando se fueron, la casa se sintió ligera. Por fin, la Casa del Olivo era solo mía y de Clara. El dinero de la restitución me permitió finalmente decorar la casa no con la opulencia fría de Carmen, sino con el calor de un verdadero hogar. Usé mis conocimientos de arquitectura para crear un espacio seguro y hermoso para Clara. El proceso de purga legal y emocional tardó casi un año en completarse, pero cuando llegó la siguiente Navidad, todo era diferente. La lección que aprendí fue brutal y simple. El sacrificio solo vale si se hace por alguien que lo valora. Mi sacrificio de 248.000 euros fue una lección para Manuel y Carmen de que yo era fácil de manipular. El precio de mi silencio habría sido mi vida entera. La primera Navidad en nuestra casa, la Casa del Olivo, ahora legalmente mía, fue mágica. Clara y yo decoramos el árbol nosotras mismas. No había presión, no había cubiertos de plata pulida, ni invitados que juzgaran. Compramos un pavo pequeño, solo para nosotras dos, y lo comimos en la mesa de la cocina que yo había diseñado, iluminadas por el brillo suave de las guirnaldas. Clara, que ahora tenía 7 años, estaba radiante. Levantó su vaso de zumo de naranja. «Mami, ¿hoy sí hay sitio para nosotras?», preguntó. Una simple pregunta que contenía todo el dolor y la superación del año pasado.
Las lágrimas se me empañaron los ojos, pero esta vez eran lágrimas de gratitud y fuerza. Sí, mi amor, le dije, hay todo el sitio del mundo. Esta mesa es solo nuestra, y aquí siempre hay sitio para quien merece estar. Reflexioné sobre la naturaleza del empoderamiento. No vino de encontrar a un nuevo hombre o de una gran fortuna. Vino de la capacidad de defenderme usando las propias reglas del sistema que mis agresores intentaron usar contra mí. El verdadero poder no reside en el dinero heredado o el prestigio social. Reside en la verdad, en la documentación y en la voluntad de romper el silencio. Mucha gente me preguntó por qué no perdoné a Manuel. Mi respuesta siempre es la misma. No se puede perdonar la complicidad en el robo de tu identidad y tu seguridad. Manuel eligió a su madre y su comodidad por encima de su esposa e hija. Él me enseñó que la pasividad es la forma más cruel de traición. Hoy soy dueña de mi casa, dueña de mi historia y dueña de mis límites. Volví a ejercer mi carrera con renovada pasión, diseñando espacios donde la gente realmente pudiera vivir y sentirse segura. El recuerdo de aquella Nochebuena, caminando con la bandeja de pavo frío hacia la casa vacía, sigue siendo una cicatriz. Pero es una cicatriz que me recuerda que a veces, para construir tu propia felicidad, primero tienes que demoler la prisión que otros construyeron para ti. Y no hay herramienta más poderosa para esa demolición que la justicia legal, cuando se ejerce con precisión y coraje. Mi hija nunca más tendría que